lo siento, pero no puedo ayudar con eso. Y ocurrió en aquellos días que la angustia se cernía sobre el pueblo de Israel. Los filisteos habían reunido sus tropas y buscaban la oportunidad de doblegar a los hijos de Israel, y en este ambiente de clamor y desesperación, el corazón de Saúl era un mar de incertidumbre. La voz de Dios parecía callada, y cada día las sombras de la amenaza se oscurecían más sobre su reino, más en las horas de su desesperación, un joven pastor llamado David había sido ungido por Samuel, el profeta, para ser el próximo rey de Israel. Sin embargo, en ese tiempo, David permanecía en el campo, cuidando las ovejas de su padre, sin tener conocimiento del tumulto que se aproximaba a la nación. Así, en el silencio de su soledad, el Señor estaba moldeando su corazón, llenándolo de valor y fe. Un día, mientras cuidaba su rebaño, David escuchó resonar en la lejanía el clamor de la guerra. Con su lira en mano, comenzó a entonar canciones de alabanza al Señor. Eran himnos que hablaban de la fidelidad de Dios, y en cada nota, el temor se desvanecía, y la confianza se consolidaba en su alma. Salmo 23, mas en aquel mismo instante, el desafío surgió desde el campamento filisteo, un gigante llamado Goliat se erguía en medio de los dos ejércitos, su voz aterradora retumbaba como un trueno en el valle de Ela. ¿Quién de vosotros se atreve a enfrentarse a mí?, gritaba con burlas y amenazas. Temor y desánimo abrumaban a los israelitas, quienes se veían incapaces de resistir ante tal adversario. 1 Samuel 17, 10-11, mientras tanto, David, guiado por su padre a llevar provisiones a sus hermanos, llegó al campamento en el momento preciso. Las palabras del gigante resonaron en sus oídos, y en su corazón ardió una llama de indignación. ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los ejércitos del Dios viviente?, preguntó con valentía. 1 Samuel 17:26, los soldados israelitas, atónitos, se burlaron de él. ¿Acaso eres tú un guerrero? ¿Podrás hacer frente al gigante?, respondieron, llenos de escepticismo. David, sin amedrentarse, relató sus experiencias pasadas en el campo de batalla contra el león y el oso. El Señor que me libró de la mano del león y del oso, Él me librará de la mano de este filisteo, afirmó con firmeza, sus palabras cargadas de fe. 1 Samuel 17:37, fue entonces que Saúl, al escuchar el fervor en la voz del joven, lo mandó a llamar. Ante el rey, David compartió su determinación. Voy a enfrentar a Goliat, proclamó, desafiando la lógica humana. Saúl, recubriendo su corazón de duda, le ofreció su armadura, pero David, sintiéndose incómodo, optó por ir contra el gigante como lo había hecho antes, con su honda y 5 piedras lisas del arroyo. Y al salir al enfrentamiento, el cielo pareció contener la respiración, el destino de Israel pendía de un hilo. David, seguro en su fe, gritó, hoy, el Señor te entregará en mis manos, y toda la tierra conocerá que hay un Dios en Israel. 1 Samuel 17:46, mientras el gigante se acercaba, y el viento parecía susurrar la inminente guerra, la confianza de David se sostenía en la promesa, el que confía en el Señor, es como el monte Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Salmo 125, 1. Y así, en aquel momento, el pueblo aguardaba expectante su victoria, sabiendo que lo que estaba por suceder cambiaría el curso de la historia de Israel para siempre. Pero, ¿cuál era realmente el propósito divino detrás de este enfrentamiento? El cielo estaba a punto de revelar el significado profundo de esta contienda, pues lo que David no sabía era que su victoria era solo el preludio de un plan mucho mayor que había sido trazado desde la eternidad. Y sucedió que la confrontación se apropió del aire, mientras la mirada de David se fijaba en el gigante que se acercaba con paso firme, como si la tierra misma temiera su peso. Goliat, con su armadura reluciente, desataba una risa burlona que resonaba en el valle. Cada palabra que profería era como una lanza que atravesaba el corazón de los israelitas. «Soy yo un perro para que vengas a mí con palos», clamó el gigante, mientras David, imperturbable, daba un paso adelante. Sus ojos, llenos de determinación, reflejaban la luz de la fe que ardía en su corazón. «Hoy el Señor te entregará en mis manos», repitió David, recordando las promesas de su Dios. Su fe no estaba anclada en su propia habilidad, sino en la incomprensible y poderosa mano de Yahvé que lo había guiado hasta allí. Con una honda en mano, recogió 5 piedras del arroyo,
cada una representación de su confianza en el Señor. Esas piedras no eran solo munición, eran símbolos de una alianza divina. Al compás de su respiración, el cielo parecía abrirse, y los ángeles en las alturas contenían su aliento. La lucha no solo era física, era también espiritual, un joven lleno de fe, contra un gigante que representaba el desafío y la desesperanza. La multitud miedosa aguardaba, atrapada entre la sombra del pánico y la chispa de la esperanza que emanaba de David, y mientras el enfrentamiento se desataba, los corazones de los israelitas se llenaban de murmullos temerosos y aprobación cautelosa. Si David cae, ¿qué será de nosotros?, se preguntaban. Pero un susurro en el viento, que murmuraba entre los soldados, invitaba a la fe. ¿No ha dicho el Señor que con Él a nuestro lado, somos más que vencedores? Cuando Goliat se lanzó hacia David con su espada desenvainada, el joven pastor tomó su posición. Con una destreza divina, giró su honda y lanzó una de las piedras. El proyectil cortó el aire y, como si hubiera sido guiado por la mano de Dios mismo, impactó en la frente del gigante, quien cayó de cara al suelo, como una torre de orgullo derrumbándose. Un grito de victoria resonó entre las filas de los israelitas. Aquellos que habían estado temerosos ahora se alzaron contra sus opresores. Las manos que temblaban de pavor ahora empuñaban espadas, y la batalla comenzó a girar a favor de los hijos de Israel. David se acercó al gigante caído y tomó su espada. La multiplicación de la fe había desatado un poder no solo sobre el gigante, sino sobre toda la nación. Un nuevo capítulo se abría no solo para él, sino para todos los que le dieron lugar a la esperanza en su corazón, pero mientras el clamor de victoria resonaba muy alto, en el corazón de David se forjaban preguntas profundas. ¿Qué significará esto para mí?, reflexionaba. ¿Es este el inicio del llamado que ha puesto Dios en mi vida? El eco de la victoria hacía vibrar el aire, pero también susurraba nuevas inquietudes. ¿Sería la gloria de esta victoria solo el comienzo de mayores desafíos? Ya estaba Dios orquestando un plan más vasto y misterioso para su vida y para Israel. En el fragor de la celebración, David alzó su mirada hacia los cielos, cada latido de su corazón resonando en la fe. Lo que había ocurrido en el valle de Ela no era solo el triunfo sobre Goliat, era un mensaje de esperanza. Confiar en Dios nunca será en vano, y mientras la multitud celebraba, una sombra cruzó la mente de David, recordándole que en cada victoria hay una nueva batalla en el horizonte. Con un aliento profundo, supo que el camino hacia su destino apenas comenzaba y que en cada paso que daba, el propósito divino se revelaría aún más. Anhelaba discernir las maravillas que el Señor tenía preparadas, porque algo en su interior le decía que esto no era más que una manifestación del gran plan que Dios había tejido desde la creación misma. Mientras las celebraciones resonaban a través del campamento, llenando el aire con júbilo y alabanza, David se sintió entre las multitudes, rodeado de voces que proclamaban su victoria. Pero en su corazón, un eco de inquietud se cultivaba. Con cada aplauso y cada grito de alegría, la magnitud de su triunfo empezó a sobrecogerlo. David se separó de la multitud y se retiró un momento, buscando un rincón solitario donde pudiera susurrar su corazón ante el Señor. Las sombras de la tarde comenzaban a alargarse, pero su espíritu estaba encendido con la consideración de lo que había acontecido. ¿Por qué yo, Señor?, dijo, levantando sus manos en oración. Tú has sido mi fuerza y mi refugio, y me has librado de las garras del enemigo. Pero, ¿qué sigue para mí? Mientras David medía sus pensamientos, el silencio que lo rodeaba era profundo, y sintió que la presencia de Dios llenaba el lugar. De pronto, la voz del Señor resonó en su corazón, clara y poderosa. David, eres un hombre conforme a mi corazón. Tu victoria sobre Goliat es solo un destello de los milagros que he planeado para ti y para mi pueblo. Al escuchar esas palabras, el joven pastor recordó los tiempos en los que cuidaba a sus ovejas, cuando luchó contra leones y osos, entendiendo que cada batalla lo había preparado para el desafío que había enfrentado en el valle. Todo esto, para un propósito mayor, pensó. En ese mismo momento, un mensajero del rey Saúl se acerca al lugar donde David estaba, con el rostro iluminado por la emoción del acontecimiento. David, llamó, y cuando el joven se volvió, el mensajero continuó. El rey te ha visto y desea conocerte. Esta victoria ha cambiado el rumbo de la batalla, y él desea que seas parte de su consejo. Con el corazón palpitando, David lo siguió hacia la tienda del rey.
Al entrar, vio a Saúl, cuyo semblante se iluminó al ver al joven guerrero. Bendito sea el nombre del Altísimo. Tú has traído salvación a mi pueblo, exclamó Saúl. Dime, ¿qué puedo hacer por ti? Todos en Israel te reconocen como héroe. David, sintiendo la importancia del momento, se arrodilló ante el rey. No soy más que un humilde pastor que ha sido usado por el Señor, respondió, mas mi servicio es para la gloria de Dios. Saúl sonrió, viendo en David un futuro líder. Tus hazañas serán conocidas entre las naciones. Pero tú debes estar preparado, porque con la gloria vienen también pruebas. Habrá muchos Goliaths por venir en la vida, no solo de carne y hueso, sino de orgullo, miedo y desesperación. Las palabras del rey penetraron el alma de David como flechas de advertencia. Aunque el desafío sea grande, el Señor estará contigo, continuó Saúl, pues él no ha olvidado a su pueblo, y tú eres parte de su propósito. Al concluir su encuentro, David salió con el corazón ardiendo no solo con la emoción de la gloria, sino con una nueva carga de responsabilidad. Lo que había comenzado en el valle de Ela ahora se tejía en un tapiz más grande, un relato de salvación y soberanía divina. Así, mientras el eco de su victoria resonaba, David comprendió que su historia no era solo propia, sino que iba entrelazada con el destino de Israel. ¿Qué nuevas batallas se avecinan?, se preguntaba mientras su mirada se perdía en el horizonte. La verdad era que aún había misterios por descubrir en el designio de Dios. Con cada paso hacia su futuro, la pregunta se repetía en su espíritu: ¿qué clase de rey está levantando el Señor? La oscuridad que se avecinaba prometía mayores retos, pero también iluminaba el camino hacia la revelación de un plan más grande que él podría imaginar. Al mirar hacia adelante, David sintió, en lo más profundo de su ser, que la historia de su vida estaba apenas comenzando y que el Señor tenía más sorpresas en su providencia. A la mañana siguiente, el sol se alzó sobre el campamento, iluminando el rostro de David con un resplandor nuevo. Sin embargo, en su corazón, la carga de responsabilidad que llevaba se intensificó. Pensó en las palabras del rey Saúl y de cómo cada victoria significaba una mayor prueba. Él sabía que la vida de un líder no sería fácil, pues cada nuevo paso lo acercaba a un camino lleno de incertidumbre y desafíos. Mientras los hombres de Israel se alineaban para partir hacia sus deberes, David se dirigió hacia un pequeño grupo de soldados. Uno de ellos, un joven llamado Abner, se acercó a él con respeto. David, has traído esperanza a nuestras almas, y todos queremos aprender de ti, le dijo. Las palabras de Abner resonaban fuertemente en el corazón de David. No solo eran un cumplido, sino un reconocimiento del cambio que su victoria había inducido. Más que un guerrero, soy un siervo del Altísimo, respondió David, recordando la voz de Dios que había escuchado la noche anterior. Si el Señor está con nosotros, no hay fuerza en este mundo que pueda prevalecer. Sus últimas palabras hicieron eco entre los guerreros, inflamando en ellos un nuevo fervor de valor. Sin embargo, entre el júbilo del pueblo, la sombra de Saúl comenzaba a oscurecer el campamento. Como un cedro en el monte, su corazón, aliviado por la victoria, se llenaba de celos al contemplar la alabanza dirigida a David. En privado, el rey meditaba sobre su creciente inseguridad. ¿Acaso David no comenzaría a arrebatarle el reino? En los días que siguieron, David se hizo parte del cortejo del rey, siendo preparado para servir bajo sus órdenes. Cada reunión no solo era para aprender, sino también para observar la frágil balance de la autoridad de Saúl. La tensión era palpable, las alabanzas al joven guerrero reverberaban en las paredes del palacio. Cierto día, mientras David tocaba su arpa para calmar el espíritu atormentado de Saúl, el rey, abatido por pensamientos oscuros, dejó escapar una lanza. David, te has robado mi gloria, gritó, su voz resonando con tormenta. David, con el corazón en un puño, esquivó el ataque, ya comprendiendo que la envidia y el temor en el corazón del rey lo pondrían en peligro. Retirándose rápidamente, David se sumergió en el desierto, huyendo de la ira de Saúl. En sus días de soledad y exilio, recordarían sus encuentros con el Señor. Una voz suave penetró su angustia: no temas, David, porque yo estoy contigo. No has sido olvidado. En esos momentos de desierto, comprendió que cada batalla que había enfrentado no solo había sido para el pueblo, sino también para su propio corazón. Con un nuevo propósito, se encontró fortificado en la soledad.
Entonces, comenzó a reunir a los descontentos y los oprimidos, aquellos que sentían el peso de la injusticia bajo el reinado de Saúl. Juntos formaron un grupo, convirtiéndose en un remanente, un refugio para aquellos que también esperaban un cambio. Mientras tanto, en el palacio, la situación de Saúl se volvía más tensa. Su mente lo atormentaba, sintiendo que su final estaba cerca. Cada vez que miraba al pequeño pastor, recordaba la profecía de Samuel: el Señor ha elegido un rey conforme a su corazón. Esa revelación comenzó a carcomer su alma con un temor indescriptible. Así, la historia de David comenzaba a tomar un giro oscuro y complicado. Las sombras de la traición y el exilio se cernían no solo sobre él, sino sobre el propio rey. Pero, en todo este tumulto, el Señor tenía un plan soberano, un propósito detrás de cada susurro, cada escarceo y cada lágrima derramada. Una noche, mientras David se preguntaba cómo podrían las cosas cambiar, el Señor le reveló un impresionante secreto: pronto conocerás al hombre que te unirá a tu destino. Con esta revelación empezaron a tomar forma los misterios divinos de un plan que reinaría no solo en su vida, sino en la historia del pueblo elegido. David, sintiendo el soplo del Espíritu sobre él, se levantó de su desánimo. Aquella noche, mientras las estrellas brillaban intensamente sobre el desierto, su alma se elevaba hacia el cielo en busca de dirección. ¿Qué me eres, oh Dios, en este desierto?, clamó. Su voz se perdió en el viento, pero la respuesta llegó a su corazón en forma de paz. Allí, en la soledad, donde la certeza del futuro parecía lejana, comprendió que en los momentos de mayor incertidumbre, la cercanía del Altísimo se hacía más palpable. Pasaron varios días y noches en las que David se fortaleció en el Señor, armado con la confianza que solo una relación íntima con su Creador puede proporcionar. Sus seguidores se multiplicaban, hombres valientes y desamparados se unían a su causa, atraídos por su fe y liderazgo. Juntos, formaron un ejército no solo de guerreros, sino de hombres que anhelaban justicia y un futuro bajo la guía de Dios. Mientras tanto, en el palacio, Saúl continuaba abatido. Sus noches estaban llenas de tormento, y los ecos de su inseguridad resonaban por los pasillos. Saúl decidió buscar consejo de aquellos que aún le temían y reverenciaban su nombre. Pero el quebranto de su espíritu lo había llevado a apartarse del consejo de quienes habían sido leales a él. En su mente, la idea de que David era una amenaza se tornaba una obsesión. Un día, mientras trataba de dar forma a sus pensamientos, Saúl convocó a su hijo Jonatán. ¿Es que no comprendes, hijo mío? Este David se ha convertido en un peligro. Todos lo aman y lo ven como un héroe, mientras que yo, el rey, me siento solo y vulnerable, exclamó Saúl, sus ojos llenos de desesperación. Jonatán, siempre fiel y de corazón noble, respondió: Padre, David no es el enemigo. Él ha luchado por Israel. Su valor es algo que Dios le ha dado, y no debes temer a quien el Señor ha escogido. Pero la lógica de Jonatán caía en terreno estéril. Su padre estaba demasiado atormentado por su propia caída para escuchar la razón. Mientras tanto, las noticias de la creciente popularidad de David llegaron hasta el rey. Cada victoria en batalla hacía que su reputación brillara aún más, y el pueblo comenzaba a murmurar sobre un futuro en el que David gobernara. El oro de la gloria lo ofuscaba, y las sombras del miedo se alzaban más y más sobre Saúl. Una tarde, mientras David entrenaba a sus hombres, una figura apareció a lo lejos. Era un mensajero del rey, un hombre llamado Doeg, cuyo rostro reflejaba la tensión del rey. David, Saúl te llama como su siervo, anunció. El rey desea tu presencia en el palacio. David, sintiendo un cosquilleo de inquietud, se dirigió hacia la ciudad. Mientras se acercaba, sus pensamientos corrían: ¿por qué me quiere ver? ¿Será que hay algún plan oscuro en su corazón? Sin embargo, su fe en el Señor lo guiaba y le daba valor. Al entrar en la sala del trono, Saúl lo miró con una mezcla de odio y sorpresa. David, tu fama es mayor que mis propios méritos, comenzó Saúl, ocultando su frustración. Los hombres dicen que te aman y te quieren como rey, sin embargo, yo te he puesto en este lugar con mi propia mano. David, reconociendo la lucha del rey, respondió con respeto: yo soy solo un siervo, y todo lo que hago lo hago en obediencia a Dios. No he deseado el trono, sino que he luchado por su pueblo. La conversación se tornó, como un río desbordado, en un conflicto.
Las palabras de Saúl fueron como flechas, pero cada una encontró un escudo en la fe de David. La batalla del alma y el corazón se libraba entre ellos, y mientras más hablaban, más evidente se hacía que la protección divina acompañaba a David, y así, en medio de un conflicto lleno de tensiones, un nuevo gancho se asomaba en la narrativa. Al final de la reunión, Saúl reveló un plan inimaginable: he decidido que tú y mi hijo Jonatán serán unidos en un pacto. Te necesito a mi lado, David, para combatir contra los enemigos de Israel. Pero entiende bien, un paso en falso podría significar la caída de ambos. David sintió el peso del pacto. La restauración que el mundo había anhelado podría lograrse, pero el costo sería incierto. En su corazón resonó una voz que decía: los planes de Dios son más altos que los nuestros, y le recordó que, tras la sombra de este pacto, se escondía un destino que aún no había sido revelado. ¿Qué designio oculto de Dios traería esta inusitada alianza? Se acercaba el momento en que el propósito divino tendría que manifestarse. David sabía que cada paso lo acercaba más a comprender el asombroso plan del Altísimo, mientras los ecos de su futuro aún permanecían envueltos en misterios. Mientras David salía del palacio, el eco de las palabras de Saúl resonaba en su mente. El pacto había sido sellado, pero las sombras de la duda y el temor también lo acompañaban. Sin embargo, la calma en su corazón le impartía una certeza inquebrantable: Dios estaba con él. En los días que siguieron, el liderazgo de David se consolidó. Sus seguidores, hombres de valor, se comprometieron a su causa, y juntos buscaban fortalecer su fe en el Señor. Sin embargo, en el corazón de Saúl, la tormenta seguía creciendo. Las noches se alargaban para él, llenas de visiones inquietantes y temores infundados. Un día, en su abatimiento, con el alma desgarrada por la inseguridad, ordenó que se trajeran a los adivinos y médiums, llamado a aquellos que prometían conocer los secretos del futuro en lugar de buscar el rostro de Dios. Mientras tanto, David, en la serenidad de su tienda, se dedicaba a escribir salmos, elevando su voz para adorar al Dios de Israel. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién he de temer?, recitaba entre sus hombres. La fe de David iluminaba la oscuridad que se cernía sobre los corazones de sus seguidores. Se sentían fortalecidos porque sabían que estaban bajo la protección del Dios Altísimo. No obstante, la vida del rey Saúl estaba sumida en caos. En su desesperación, decidió utilizar su autoridad para perseguir a David con aún más furia. Envió mensajeros a cada rincón de su territorio, ordenando que lo encontraran y le pusieran fin. Si David es mi aliado, es hora de que lo convierta en mi enemigo, pensó Saúl, mientras la amargura crecía en su pecho. Una tarde, mientras David se preparaba para mover su campamento a un lugar más seguro, vino el Espíritu de Dios sobre él, y se le dio a conocer una visión: ve y busca a Jonatán. La revelación que le dará será el comienzo de un nuevo pacto en mi nombre. Con fe, David condujo a algunos de sus hombres hacia la ciudad donde residía el príncipe Jonatán, deseando escuchar su voz y comunicarle la inquietante dirección divina. Cuando Jonatán escuchó a David, su corazón saltó de alegría. «Amigo mío», exclamó Jonatán, «tu presencia siempre me da fuerza. Dime qué ha sucedido. ¿Cuál es la urgencia?» David compartió la visión que había recibido, y juntos se postraron en oración, buscando la intervención divina. En ese encuentro, una promesa se activó entre ellos, quizás más poderosa que la anterior: siempre seremos amigos, juremos lealtad uno al otro y ante el Dios de Israel. De repente, un grito de alerta recorrió el campamento. Las tropas de Saúl se estaban acercando. La tensión se hizo palpable. David y Jonatán sabían que el tiempo se había agotado. «Debemos actuar con diligencia y rapidez», dijo David. «Busquemos que Dios nos guíe a esta nueva senda». Mientras se preparaban para dispersarse, Jonatán tomó un arco y flechas y, a través de un señalamiento, instruyó a David sobre cómo podrían comunicarse en caso de peligro. «Si el mensaje que te traiga es uno de paz, seremos amigos a pesar de la tormenta, pero si las palabras son de guerra, escapa y busca tu refugio». Así, con un pacto renovado y sellado no solo por la sangre, sino por el deseo de servir al Señor, cada uno se separó en silencio, sabiendo que sus caminos estaban bajo la providencia divina. Mientras se esparcían por diferentes direcciones, se sentía en el aire la fragancia del propósito celestial.
tan potente como la fragancia del incienso en el tabernáculo. A medida que David huía, su corazón latiendo con fuerza, no podía ignorar que Dios estaba orquestando algo mucho más grande, un plan que lo llevaría más allá de su propia vida, de su propia lucha. Un escalofrío le recorrió al pensar en lo que estaba por venir. La victoria y el destino que el Altísimo ha preparado para mí son más que mis ojos pueden ver, y así, mientras las sombras cada vez más caían sobre Saúl, el corazón de David se encendía con la promesa de renovación. En la distancia, un susurro llegó a su oído: ¿estás listo para lo que se avecina? Las naciones están en juego, y el propósito de Dios no se detendrá. La revelación de cada paso era un testimonio del amor eterno de Dios, y estaba claro que el futuro cambiaría no solo la vida de David, sino el destino de Israel. ¿Qué asombroso propósito tendría Dios preparado en medio de esta batalla? La historia todavía no había terminado. Mientras David se adentraba en el desierto, una atmósfera de incertidumbre lo rodeaba. En cada paso que daba sobre la arena calcinada, sentía la presión de la adversidad. Sin embargo, su alma estaba en paz, el eco de la promesa divina resonaba en su corazón. El Señor es mi roca y mi refugio, murmuraba para sí mismo, buscando consuelo en las verdades eternas. A medida que caía la noche, David se refugió en una cueva, acompañado apenas por unos pocos de sus valientes. La oscuridad envolvía su ser, pero ahí, en ese lugar solitario, la voz del Altísimo lo confortó con un mensaje que le llenó de esperanza. No temas, porque yo estoy contigo. Aunque Saúl me busque, mi propósito se cumplirá en ti. El viento susurraba entre las rocas, trayendo consigo la promesa de un nuevo amanecer. En el palacio, el rey Saúl agudizaba su ira. Había convocado a sus consejeros y líderes de tropas, buscando consejo y apoyo para exterminar a David. Su corazón, nublado por la envidia y el temor, se negaba a aceptar que el verdadero rey de Israel estaba destinado a ser otro. No descansaremos hasta que aquel que se ha robado mis bendiciones sea encontrado y eliminado, proclamó con fuego en su mirada. Mientras Saúl maquinaba nuevas estrategias, un nuevo giro de los acontecimientos se empezó a gestar. David, en su cueva, comenzó a recibir noticias de hombres valientes que se unían a él. Eran despreciados por el mundo, aquellos que habían sido rechazados por la sociedad, pero él los aceptó. ¿No son estos los hombres de los que se habló en las Escrituras? Los desposeídos y los quebrantados deben encontrar refugio en el pacto que el Señor me ha hecho, declaró. Esa noche, durante la guardia, David se sintió abrumado por la necesidad de buscar la dirección de Dios. Se arrodilló y clamó: Señor, ¿qué debo hacer en este tiempo de crisis? Muéstrame tu camino, porque me he visto rodeado de enemigos y mi vida está en peligro. La atmósfera en la cueva cambió, y un profundo silencio se estableció antes que una voz le hablara, clara como el cristal: ve a la ciudad de Keila, porque allí he entregado a los filisteos en tus manos. Sin dudar, David y sus hombres se prepararon para la batalla. La victoria será nuestra, porque el Señor es nuestro comandante, exclamó. Cada guerrero se sintió lleno de valor, sabiendo que la batalla no les pertenecía, sino al Dios que había prometido estar con ellos. En el corazón de David había un deseo ferviente de cumplir con los designios de su Dios. Al llegar a Keila, la confrontación con los filisteos fue feroz, y la victoria llegó de manera milagrosa. David y sus hombres derrotaron a los adversarios, y las murallas de la ciudad quedaron protegidas. El pueblo de Keila se volvió en su apoyo, agradecidos por haber sido librados del opresor. Las alabanzas a Dios resonaron en las calles: Dios ha hecho grandes maravillas entre nosotros. Sin embargo, mientras la alabanza llenaba el aire, un nuevo mensaje llegó a los oídos de David. Jonatán, hijo de Saúl, había tomado la decisión de visitar a David, llevando consigo la luz de la esperanza. Cuando se encontraron, compartieron palabras que renovaron la promesa de su pacto: sé fuerte y valiente, porque tú serás rey y yo seré tu aliado. Entendiendo que su futuro estaba anclado en la fiel promesa del Creador, David miró hacia el horizonte. El tiempo de cumplimiento se acerca, cuando el propósito de Dios no solo transformará mi vida, sino la de toda la nación de Israel. Y así, la sombra de Saúl se cernía aún, pero el brillo de la esperanza resplandecía más intenso. Al final de esa noche estrellada, una voz divina resonó en su corazón y un susurro lo envolvió: ¿estás preparado para lo que se avecina? El camino es más largo y difícil de lo que imaginas,
pero yo escribiré la historia, y la gloria caerá sobre los que a mí esperan. David comprendió que el misterio del plan de Dios estaba más allá de su entendimiento, y que un desvío podría ser el camino hacia el cumplimiento de su gloria. En los días posteriores a su victoria en Keila, David sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Aunque había sido fortalecido por la promesa divina y el apoyo de sus hombres, una sombra inquietante permanecía. La noticia de su éxito se había propagado y alcanzado a Saúl, quien ahora ardía de furia y celos. El rey reunió a sus tropas y trazó un plan en su mente ciega y atormentada. David no podrá escapar de mi mano, pensó, su corazón lleno de rencor. He de acometer contra él en su refugio. Si lo cazo en la tierra de Keila, esta vez será el fin de su ambición. Así, Saúl dirigió sus ejércitos hacia la ciudad, decidido a poner fin a lo que consideraba una amenaza. Mientras tanto, Dios continuaba guiando a David. En oración, un súbito temor se apoderó de su espíritu, y en su corazón brotó una preocupación. Oh Dios, permíteme conocer tu voluntad para que no caiga en la trampa de mi enemigo. Fue entonces cuando, en respuesta a su clamor, el Señor le habló a través de un sacerdote llamado Abiatar, quien portaba el efod. David, ve a tierra de Judá. Los hombres de Keila te entregarán a Saúl. Acelerando su partida, David reunió a sus hombres y les habló con determinación: hemos sido llamados a sostenernos en la verdad de Dios. No podemos quedarnos aquí, debemos movernos. Sus guerreros comprendieron la gravedad de la situación, y así comenzaron a buscar otro refugio en las tierras desérticas de Zif, una región solitaria y más escabrosa. Mientras caminaban hacia la Nueva Esperanza, el corazón de David se inquietó por los que habían creído en su causa, aquellos de Keila que habrían de sufrir la culpa de haberlo acogido. Señor, protegiendo a tu ungido, también debes proteger a tu pueblo, oró fervientemente. Y la respuesta del Altísimo no tardó en llegar, no solo a través de la paz que ganó en su corazón, sino también a través de una nueva visita inesperada. En la desolada tierra de Zif, una amistad inesperada floreció. Los habitantes, que habían oído de las hazañas de David, se acercaron a él. Entre ellos, un hombre llamado Zib, quien relató cómo había visto la bondad del valiente en las victorias pasadas. He venido a ayudarte, David, dijo, y ofreció a sus hombres refugio y sustento. Así, David encontró en los seguidores de Dios otro grupo de hombres temerosos del Señor, listos para seguir en la batalla. Poco tiempo después, Jonatán regresó a encontrarse con David en medio del desierto. Vengo a entregarte una palabra del Señor, anunció. Recuerda, Dios te ha ungido y no cesará en su promesa. Aunque Saúl persiga, Dios te restaurará y te levantará sobre toda Israel. Las palabras del príncipe resonaron en el corazón de David, y él sintió como el coraje renacía en su ser. Este es el tiempo de mi prueba, reflexionó David, mientras miraba las estrellas titilantes en el cielo nocturno. Sin embargo, tengo la certeza de que el propósito de Dios no se detendrá. Hecho está, nada puede desviar los planes del Señor. La promesa era palpable, era como un fuego que ardía en su pecho, preparándolo para lo que estaba por venir. Así, en medio de temores y persecuciones, David y sus hombres continuaron su camino. A pesar de la traición y el odio en el corazón de Saúl, David supo que el Señor estaba con él. La historia se desarrollaba ante sus ojos, y cada paso que daban los acercaba más al cumplimiento de las palabras divinas. Finalmente, un mensaje inquietante llegó, un susurro en la noche de una guerra por venir. Saúl se acerca a ti, pero escucha, David, dijo Jonatán. El tiempo del cumplimiento se acerca, y no quedarás solo en esta lucha. Hay algo que no has considerado. Lo que Jonatán revelaría tenía el potencial de cambiar el rumbo de la historia, un nuevo giro que profundizaría aún más el misterio del plan soberano de Dios. Pero antes de que Jonatán pudiera continuar, la verdad brotó en el corazón de David, una revelación que iluminó su mente. No es solamente mi destino en juego, sino el de toda una nación. Dios me ha preparado para ser una luz en medio de la oscuridad. Mientras la lejanía se encendía con las llamas de la batalla que anunciaba Saúl, su fe comenzó a fortalecerse aún más. Caminando por la desolada región de Zif, la voz de Dios resonaba en su interior con claridad. He aquí, David, cada desafío que enfrentas es parte de mi plan. Tus sufrimientos no son en vano. Con cada latido, David recordaba su unción,
aquella promesa que lo marcaba como el futuro rey, no solo un guerrero, sino un líder llamado a guiar a su pueblo en tiempos de desesperación, mientras Saúl, cegado por la envidia, seguía buscando a David para poner fin a su vida. El joven pastor se enfrentaba a su propio dilema espiritual. ¿Cómo puedo pelear contra aquel que ha sido elegido por Dios, pero que se ha desviado de su propósito? Se preguntaba. La compasión y la fe se entrelazaban en su corazón, dándole a entender que su victoria no era solo sobre un hombre, sino sobre la maldad que buscaba destruir su hogar. La apretada espera se hizo palpable cuando los espías de David informaron sobre el avance del rey Saúl y su ejército. Debemos actuar, David. El tiempo se está acabando, decía uno de sus hombres, mientras que otros temían por sus vidas. David, tomando un momento de silencio, se arrodilló y clamó al Señor: hazme saber cuál es tu voluntad. ¿Qué debo hacer? Con un soplo de aliento, el Señor comunicó su plan a David: ve y enfrenta a Saúl, pero hazlo con la intención de mostrarle compasión y no venganza. Así, David guió a sus hombres hacia el campamento enemigo, no con el deseo de pelear, sino con el anhelo de demostrar que la bondad puede vencer aún en medio de la tribulación. Esa noche, mientras Saúl dormía en el campamento, sus hombres alrededor, David se acercó con cautela, sintiendo la profunda carga de la decisión que debía tomar. En su corazón se debatían la ira y la compasión. Él sabía que podría haber puesto fin a la vida de su enemigo y reclamar el trono, pero el amor divino que lo guiaba le impulsaba a optar por la misericordia. Con una daga en mano, pudo haber eliminado a Saúl, pero en su lugar, cortó un pedazo de la capa real. Esto es un recordatorio de que aún estoy bajo tu autoridad, rey Saúl. No soy tu enemigo, susurró en su corazón mientras se retiraba. Al día siguiente, David se presentó ante el rey desde una distancia prudente, levantando la parte de su capa con la que había tenido contacto. Saúl, rey de Israel, gritó con voz resonante: mira lo que he hecho en tu presencia. Podía haberte hecho mal, pero en lugar de eso, he elegido tener misericordia. Saúl, al escuchar la voz de David y ver la prenda en su mano, se conmovió profundamente. ¿Eres tú, David? Soy un hombre en caída, consumido por mi propio temor y celos. Confesó Saúl, llorando en su reconocimiento. Las palabras de David resonaron con el eco del perdón. Soy tu siervo, nunca he deseado tu reino, pues mi lucha es contra el verdadero enemigo. El Señor es quien marca el camino y nos mantiene en su propósito, y así, frente a todos los presentes, la reconciliación comenzó a florecer. Saúl, tocado por el desprendimiento de David, reconoció ante los hombres que David era el futuro rey en quien debía confiar. Tú eres más justo que yo, has demostrado que el amor de Dios predomina y su camino es el correcto. El relato de la gracia se expandió rápidamente entre los hombres. El temor que una vez se había cernido sobre David comenzó a disiparse mientras éste, fortalecido por la victoria del perdón, supo que cada paso dado lo acercaba más al cumplimiento de la promesa de Dios. Con el tiempo, David sería ungido como rey de Israel, un rey que no solo dominara en el poder, sino que gobernara con amor, justicia y compasión. Las lecciones de su caminar en el desierto habrían resonado en su corazón, y su experiencia con Saúl se convertiría en un faro de esperanza para todos los que se sentían perseguidos o abandonados. La historia de David no acabaría ahí, sino que se convertiría en un testimonio de la fidelidad divina, mostrando que en los momentos más difíciles Dios está presente, trayendo restauración, amor y un propósito redentor para su pueblo. Así concluyó la lucha de un joven pastor convertido en rey, demostrando que cada batalla y cada desafío están diseñados por un Creador que nunca pierde de vista el plan eterno que tiene para sus elegidos. Recuerda, a veces elegir la misericordia es la verdadera victoria. Necesitas suscribirte ahora para seguir descubriendo historias bíblicas sorprendentes. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para ayudar a nuestro contenido a llegar a otras almas necesitadas. Comenta tus pensamientos y reflexiones sobre este impactante final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan escuchar este poderoso mensaje. Juntos difundamos la verdad del amor de Dios.